Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un martes más de Mete Emoción. ¿Cómo están sus cubetas el día de hoy? ¿Listos para empezar? El día de hoy vamos a arrancar con una pregunta súper interesante que nos hace Pili sobre su niña. Me preocupa que mi hija de 3 años esté empezando a decir mentiras. Por ejemplo, cuando algo le sale mal, le echa la culpa a su hermano. El otro día me dijo que el vaso que se cayó lo había tirado su muñeca de peluche. No quiero que ella siga comportándose así, porque me da miedo que cuando crezca no comprenda que usar las mentiras no es algo bueno para ella. Muchas gracias, Pili, por mandarnos tu audio y compartirnos esto. Me encanta la pregunta, Carlita. Sí, es súper interesante porque además, ¿qué crees, Pili? No estás sola. Mucha gente nos ha preguntado lo mismo y es algo muy común en esta etapa de desarrollo. Creo que es muy importante que distingamos si es un proceso de realmente tener una intención conductual, digámoslo así es un proceso de desarrollo que van teniendo los niños, ¿no? Algo que justamente disfruto de Preescolar Integra es esta relación que tenemos con los papás que nos permite traducirles las cosas que los niños hacen a los procesos de desarrollo naturales de la vida, porque muchas cosas nos conflictúan y de pronto descubrimos que eso es algo necesario que tiene que pasar para que logren un proceso cognitivo superior. Y esa parte es la que creo que es importante decirte, Pili, el día de hoy. No todos los comportamientos inadecuados son malos en sí. Cambiar el foco de cómo vemos el comportamiento inadecuado siempre nos va a dar luz con los principios de la disciplina positiva. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en realidad hay un algo detrás de cada comportamiento inadecuado. Y en este caso, creo que tiene que ver con un proceso de desarrollo. En la primera infancia, algo que es súper importante trabajar con los niños es la diferencia entre la fantasía y la realidad. De hecho, es un objetivo en particular para niños en etapa preescolar, porque los niños tienen que aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Y de pronto la tecnología no nos ayuda mucho en eso, porque hacen tan reales cosas fantasiosas que los niños juran que va a llegar un Transformer un día a pararse en el semáforo junto a ellos, porque es algo muy vívido, es algo muy claro y para ellos es difícil comprender que eso no es real. Y algo importante de mencionar, Moni, es que esto es un proceso que se va desarrollando. Y entonces, de verdad, a veces como adultos, desde nuestra mirada adulta, decimos, claro que lo distingue perfectamente bien. Y de repente viene el miedo en la noche porque vio una película que lo asustó. Y es como, sí lo está distinguiendo, pero sí lo asusta porque sigue creyendo que es real. Pero entonces sí se entrelazan muchas cosas y hay momentos en donde él te puede decir con palabras claramente de eso es fantasía, eso no existe. Y hay otras cosas que le parecen muy reales. Hay otros momentos en donde eso mismo que te dijo era fantasía, ya lo hizo sentir que era una realidad. Porque además el juego es algo que nos lleva mucho a hacerlo, ¿no? A convertir fantasías en realidades durante el juego. Y creo que la línea tiene que ser muy en desarrollo y muy cuidada, porque algo que buscamos mucho proteger en Integra con los niños es esta capacidad de imaginar. La imaginación es algo increíble que tenemos en la primera infancia como un recurso súper valioso que queremos proteger porque esa imaginación nos lleva a ser creativos en nuestra vida adulta. Entonces, el que nosotros rompamos de tajo con nuestra visión adulta a una visión de niño y a su proceso de desarrollo no va a ayudarnos en el desarrollo de habilidades. Sí, a mí me encanta que nos ha pasado varias veces que los niños y niñas van a Integra, tienen sus clases y cuando salen nos dicen los papás, ¿qué hicieron? Porque me dice que se fue al desierto, me dice que estuvo en la selva. ¿A dónde fueron? Y cuando les enseñamos a dónde estuvieron, es un aula, que es nuestra aula de aprendizaje vivencial y para los niños es mágico y realmente creen que estuvieron ahí. Sí, que viajaron y que se transportaron. Entonces, la primera cosa que quiero decir es el que los niños pequeños nos hablen de cosas que no son reales, no es catalogado como una mentira, es catalogado como este proceso de diferenciar entre realidad, fantasía y sí, evidentemente van a ir probando qué sucede con lo que vamos diciendo. A veces muy en el juego, tenemos a un niño en Integra que siempre nos platica del león que vive en su cuarto y en realidad él ya está en la cara, le ves que está jugando con el tema, ya no es realmente creo que tengo un león en mi cuarto, sino como lo platico entre riéndome, entre nervioso, entre divertido y eso para nosotros es señal de que ya empieza a jugar un poco con qué poco real es tener un león en su cuarto, pero está viendo nuestras reacciones y qué hacemos y creo que esa es una etapa de desarrollo importante en donde pudieran empezar las mentiras. Cuando el niño ya es capaz de saber que lo que él tiene en su cabeza no lo tienen todos y que entonces vamos a empezar a jugar mucho en esta teoría de la mente, decir, si yo te digo algo, tú no vas a saber si es cierto o no porque tú no estás viendo lo que yo
yo o tú no sabes lo que yo. Y justo ahí es en donde podrían ellos probar las mentiras y el contexto de la mentira nos va a ayudar mucho a saber cómo acompañar. Y que además algo bien importante, hablabas ahorita de las caras que hacemos cuando él nos platica esta historia, ¿no? Al final todo el tiempo nos están midiendo, están probando y les estamos retroalimentando sus hipótesis a partir incluso de nuestras caras. Nuestros hijos aprenden a leernos perfectamente bien, entonces es importante también ir viendo cómo vamos fomentando o no ciertas actitudes en donde puede volverse un juego que, ojo, no es una mentira. En esta etapa no hay mentiras porque estoy desarrollando la habilidad de saber que tú piensas diferente a lo que yo pienso. Lo decimos en las emociones. Lo que me hace enojar a mí creo que le hace enojar a todo mundo. Y si yo estoy enojado hoy, creo que todo mundo está enojado hoy. Y entonces lo mismo pasa con mis creencias, con mis gustos, con mis intereses, con mi proceso en general de desarrollo. Creo que todos piensan lo mismo que yo pienso. Hay varios experimentos muy interesantes de teoría de la mente que nos hacen saber que los niños preescolares están en esta etapa de desarrollar la habilidad de saber que tú piensas diferente de lo que yo pienso y eso está bien. Y creo que una de las cosas en las que nosotros papás tenemos que estar muy conscientes es que nuestros hijos están formando las creencias que les van a hacer sentirse y reaccionar. Y esta creencia de ya no fui yo quien tiró el agua, fue la jirafa, pudiera nosotros marcarnos la pauta de no, eso es mentira, fuiste tú y hazte responsable y como regañar al niño o a la niña por habernos mentido porque dijo que fue la jirafa. O podemos tomar esa circunstancia para enseñarle a la jirafa y de paso a nuestro hijo que cuando tiramos las cosas buscamos una solución y lo secamos y lo ayudamos porque no pasa nada. Todos podemos tirar el agua. Y creo que sobre todo esto de no pasa nada es fundamental. Porque si el niño ve que yo no me pongo loquita con la jirafa y no me pongo a gritarle y no me pongo a decirle cosas, se va a dar cuenta que él puede tener accidentes, se le puede caer el agua o puede incluso tirarla a lo mejor a propósito, si es que la jirafa la tiró a propósito, y la consecuencia para él no va a ser un castigo. De hecho, normalmente lo que va a pasar ahí va a ser como, no es cierto, no fue la jirafa, fui yo seco, porque al final es, ya me hago responsable porque ya vi que lo que va a pasar no me lastima, no me hace daño, no me avergüenza, y entonces el que los niños participen en la solución da un sentido de importancia, de valía y de autoestima de verdad incalculable. O sea, más allá de además estamos trabajando la responsabilidad, de verdad les estamos dando un sentido de capacidad maravilloso de saber que ellos tienen el poder de solucionar las cosas que suceden. Y me encanta porque, como lo hemos dicho en otros temas, lo que sucede en chiquito a esta edad para ellos sucede en grande también. Si yo sé que puedo confiar en mi adulto y decirle, se me cayó el agua, busquemos soluciones juntos, creo que también más adelante lo va a llevar a poder decir, tuve esto, cometí este error, busquemos soluciones juntos. Y realmente lo que nosotros buscamos a largo plazo no es que nuestros hijos no se equivoquen, es que sean responsables de corregir las consecuencias del error que ellos cometen. Sería de verdad importante que pudiéramos trabajar si nuestra expectativa es la obediencia, la perfección, el no error, porque estamos destinados a que eso no funcione y a generar un montón de lastimarnos en la relación por la expectativa que tenemos y por la realidad y la capacidad de los niños o incapacidad de los niños de cumplir esa expectativa. Y es ahí cuando puede llegar la mentira. Si nosotros generamos una distancia muy grande entre la realidad y la expectativa que tenemos, cuando llegue el momento en donde sí pueden tener esta conciencia de lo que piensa el otro, en donde ya tienen muy desarrollada la diferencia entre realidad y fantasía, en donde ya su conciencia de que existen las mentiras es mucho mayor y de que pueden hacerlo, empiezan a jugar con ellas y empiezan a utilizarlas como un recurso que los va a salvar de todo el castigo, de todo el regaño, de incluso de decepcionar al adulto que tanto aman y que tanto quieren proteger. Y es por eso que yo no soy muy partidaria de hablar de una edad en específico en donde ya pueden hacer eso. A nosotros nos queda clarísimo que los niños van viviendo etapas de desarrollo y que aunque hay tablas de desarrollo que nos ayudan a ir viendo un poco parámetros, no son reglas, son guías que nos permiten ir viendo un poco los parámetros. Si yo digo que un niño alrededor de los 5 años ya va a tener mucho más clara la idea de teoría de la mente, no quiere decir que todos los niños cumpliendo 5 años ya soplaron la velita y ya lo lograron, ni que tienen que esperar hasta ese entonces. Hay niños que desde antes lo van logrando. Creo que nuestra observación tiene que ser mucho en el tipo de circunstancias y en darnos cuenta que las mentiras van llegando en esta parte justo cuando queremos evitar una consecuencia. Y ahí entonces nos ponemos más bien a la tarea de cómo le enseñamos, le damos esta creencia de que las cosas que hacemos de manera incorrecta no son
son una tragedia, sino una oportunidad de aprender y de corregir. Y en ese proceso, esta mentirita que dijeron cuando no quisieron reconocer que rompieron algo, que ensuciaron algo, que pasó algo, va a irse traspasando a estas otras etapas de vida donde ya no va a tener que ver con el juguete, sino con la escuela o con un examen o con las salidas con los amigos o con otro tipo de cosas, pero generamos este vínculo donde le hacemos saber al niño, te escucho, te creo y te acompaño, para que entonces esa creencia nos permita acompañarlos a lo largo de las etapas de su vida. Ahora, Moni, me gustaría como retomar esta parte porque Pili nos manda una pregunta concreta de su niña de 3 años, pero hay gente que nos escucha con niños más grandes que pueden ya estar cayendo en mentiras más recurrentes. ¿Qué pueden hacer en estos casos? Creo que la parte importante para todos los papás que nos escuchan que tienen hijos más grandes es generar estrategias comunicativas que no fomenten la mentira. Obviamente creo que nuestra primera estrategia sería que como papás no usemos mentiras, porque los niños se dan cuenta y a veces consideramos que son mentiras muy piadosas, muy inocentes, cuando nos ven decir no está la persona en la casa, pero eso ya pone en la mesa la posibilidad de que lo hagamos y por lo tanto de que ellos podrían hacerlo porque lo están viendo ahí. Entonces ser ejemplo creo que va ayudando mucho a ir poniendo la guía por la cual nosotros queremos que ellos se comuniquen. Y eso es en todas las etapas, desde chiquititos. Otra creo, Carlita, que es evitar estas preguntas trampa que de pronto podemos hacer, donde nosotros ya sabemos la respuesta y en lugar de como buscar que se responsabilicen, más bien buscamos que se sientan mal porque no lo están haciendo. Te voy a poner un ejemplo de Carlita. ¿Ya tendiste tu cama? Cuando yo sé perfectamente que no la has tendido. Y entonces estoy generándote la posibilidad de que me respondas, sí, ya la tendí, en lugar de que vayas y tiendas la cama. Entonces ahí vale mucho más la pena que no hablemos de lo que el otro está haciendo, sino de lo que vemos. Veo una toalla tirada en el piso, veo que la tarea no está terminada, veo que la cama no está tendida y eso genera que no les digamos qué tienen que hacer, sino eso pone la escena en donde ellos se activan y deciden cómo solucionar esto. Y justo ahí es importante que nos demos cuenta que nuestra reacción ante las mentiras que ellos llegan a hacer enseña mucho más. Si cuando el niño nos da una mentira, nosotros nos ponemos muy mal, lo culpabilizamos, lo regañamos, lo avergonzamos, esa es la lección realmente que está aprendiendo. No que no mienta en eso, sino en qué genera que nos enteremos de la verdad. Entonces yo sé que de pronto es un reto importante, pero démonos cuenta que ellos van a probar las mentiras y nuestra reacción ante esa situación va a generar el tipo de comunicación que queremos hacer. Me gustaría que pudiéramos dar la última estrategia que tiene que ver con aprender a comunicar de manera clara lo que estamos nosotros esperando. A veces nosotros desde hijos aprendemos que la expectativa de los adultos es que seamos perfectos, que no nos equivocamos y que hagamos todo bien y eso nos genera mucha presión y yo no tengo ganas de decepcionar a quien amo. Yo no quiero que mi mamá o mi papá se sientan decepcionados de mí porque me equivoqué y entonces voy a buscar a toda costa que no se enteren que me equivoqué porque no quiero que ellos se sientan mal. Y cuando nosotros somos muy claros en lo que esperamos y sobre todo en que los acompañamos y que el error es parte de este proceso y que vamos a estar con ellos no importando lo que pase, eso baja mucho esta expectativa falsa que expresamos o que ellos se generan de lo que nosotros esperamos de ellos y va a ayudar mucho a que la comunicación sea mucho más asertiva. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como @metemoción y @preescolarintegra. Síguenos y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye.